tener un buen sistema administrativo, en un buen software, en la última maquinaria, en tener gente capacitada. Eso no, no termina siendo todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque los negocios actuales han evolucionado de forma tal con la tecnología que ha cambiado el eje. Antes yo eh, me esmeraba en todas estas cuestiones que hablamos recién, ponía en el mercado un producto y era de esperar que los clientes, por acciones de marketing, por conocerlo, por probarlo, eligieran ese producto. Hoy, con la velocidad de los negocios, con la digitalización, con el e-commerce, esta ecuación se dio vuelta. Ahora los clientes eligen constantemente si se quedan o no se quedan con un producto y rápidamente reemplazan, obviamente, en un mercado en donde lo pueden hacer. Si hay un mercado monopólico, seguramente no. Si estamos hablando de energía y yo estoy en la Argentina, en la zona sur, no tengo opción para elegir. Hay una empresa proveedora de energía, pero en todas las cosas que tienen que ver con el consumo masivo, el negocio de automóviles y demás, yo, por ejemplo, puedo cambiar. Y los clientes son entonces el foco de las organizaciones. Entonces la organización está orientada a satisfacer la necesidad de un cliente, a darle una experiencia de ventas. Y en términos de los procesos facilitan el logro de los objetivos, ¿no? Es el medio por el cual yo me aseguro alcanzar un objetivo. Y cuando yo trabajo elaborando una estrategia, luego que elaboro la estrategia para llegar a un objetivo, hago en paralelo los procesos que me van a permitir alcanzar esos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia y los procesos siempre tienen que correr en forma paralela. Por lo tanto, quienes lideran la organización tienen que tener claro esto y tienen que tener siempre sus procesos alineados con las estrategias. ¿Qué es lo que implica un proceso? Utilizar recursos de una organización para generar valor agregado a un cliente, a alguien que va, si ve ese valor agregado, consumirlo, comprarlo. Ahora, también necesitamos entender que ningún servicio puede prestarse, ningún producto puede fabricarse si no hay un proceso. Y viceversa, ningún proceso tendría razón de ser si no hay una generación de un servicio o un producto para fabricar. Por lo tanto, eh, en lo que hablamos, en lo que tiene que ver con la administración de los procesos, implica cómo voy a decidir, tomar decisiones en cómo voy a mezclar todas esas variables para fabricar productos o servicios, sin descuidar una cuestión hoy importante que es el impacto que esta generación de bienes o servicios puede tener en el medio ambiente. Porque también los clientes hoy tienen una concepción en términos de valor del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, también van a dejar de elegir aquellos proveedores que no tienen una clara mirada, una clara visión en el cuidado de la ecología, en el cuidado del medio ambiente, ¿eh? en, en el cuidado de las personas. Se habla mucho de la empresa social, en darle un valor, no solo darle un salario, sino darle un valor a la persona que trabaja en una organización, que la persona se pueda autoexplayar, auto generar, ¿no? Que tenga una razón de ser en la organización. Todas estas cuestiones hacen a que cuando yo esté pensando procesos, tenga que tener en cuenta estas cuestiones, porque eso luego lo voy a trasladar siempre a un cliente. ¿Mm? Y me van a escuchar hablar mucho de esto, ¿no? De la importancia
del cliente, de poner el foco en el cliente, de trabajar pensando en el cliente. Ahora bien, hay tres principios que yo voy a estar definiendo a la hora de pensar en la estrategia de los procesos. El primero dice que la clave de las decisiones exitosas que yo tome en términos de proceso va a tener que ver con elegir aquellas opciones que sean apropiadas para una situación, para un momento y que funcionen bien en el conjunto. ¿Sí? O sea, elegir las variables, elegir situaciones para ese momento y que fundamentalmente funcionen en el conjunto, es decir, no aisladas. Vuelvo a la idea, no pensamos más en procesos únicos de sectores, sino pensamos en procesos que están integrados. Pensamos en un negocio, definimos una estrategia y a la par los procesos. Por lo tanto, aquel proceso que tenga mayor ajuste estratégico es el que mejor va a funcionar. ¿A qué le llamamos procesos con ajuste estratégico? Que estén perfectamente alineados, que la estrategia y el proceso van en paralelo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué imaginan? ¿Qué caso sería de una situación en donde hay una estrategia definida y los procesos pensados para ejecutar esa estrategia no siguen el mismo ritmo que la estrategia? ¿Qué ejemplo, a ver si entendieron la idea, qué ejemplo se les ocurre? Por ahí, Sin palabras, profe. no se imaginan. A ver, vamos a hacer quizás un poco más fácil. Supongamos que yo tengo una estrategia y que los procesos están alineados a esa estrategia. Supongamos que yo modifico la estrategia. Dijimos, si modifico la estrategia y los procesos tienen que correr en paralelo con la estrategia, si modifiqué la estrategia, ¿qué tengo que modificar? Los procesos. El proceso. Los procesos, muy bien. Eso es algo que no ocurre frecuentemente. ¿Mm? Muchas veces, por la vorágine de los negocios, se cambian las estrategias y no, o por no tenerlo presente, o por la velocidad de los cambios, no se cambian los procesos. Un ejemplo, se lo voy a traer más fácil yo para ver si entendieron la idea. ¿Recuerdan? Sí, seguramente recuerdan, que va a ser difícil que nos olvidemos, nuestra pandemia, ¿no? Del Mundial del 2020. Muchas empresas, hasta el 2019, operaban comercialmente con ventas físicas, ventas en locales comerciales, aquellos que tenían venta al local, o clientes siendo visitados por vendedores, en algún salón de ventas y demás. O sea, la venta física, ¿no? Física en el sentido con mucho relacionamiento humano en forma presencial. Pero, sin embargo, ya había empresas que empezaban a explorar lo que hablamos antes, al principio de la materia, de los canales digitales, el e-commerce, las redes de Internet para hacer negocios. Un ejemplo en Argentina de ese tipo de empresa, que estaba bastante avanzada, era Mercado Libre. ¿Sí? Bien, yo no. Las empresas encontraron en marzo del 2020
con una pandemia, se encontraron con no poder vender en la forma tradicional, recuerden que no podíamos salir, y por lo tanto, ¿qué fue lo que explotó en términos comerciales? Cómo todos tuvimos que, algunos aprender, otros incrementar, cómo empezamos a transaccionar comercialmente. Muy bien, en forma virtual, a través de canales de e-commerce, de comercio electrónico. Bien, muchas empresas no tenían desarrollado este canal de e-commerce. No creían que fuera necesario porque priorizaban el contacto físico, ¿no? Yo conozco empresas que decían, no, no es que yo no entiendo que el mundo va por ahí. Yo quiero priorizar siempre el contacto físico de la persona. Quiero que venga a mi local, quiero que venga vea el salón de ventas. Bueno, ¿qué pasó en el 2020? No pudieron vender. Entonces, tuvieron que cambiar las estrategias. Tuvieron que rápidamente salir a desarrollar estos canales de e-commerce. Pero ¿qué pasa? Si yo a la par que cambio la estrategia no armo los procesos, voy a chocarme contra una pared. Un caso que a mí me pasó personalmente, y conozco mucha gente, no fui yo el único, fue el de las tiendas Falabella. ¿Sí? Falabella ya había, exacto, la era digital avanzó a pasos agigantados por la pandemia, se vieron obligados a eso. Aquel que no lo creía, lo tuvo que hacer, salir corriendo. ¿Qué le pasó a Mercado Libre? Ya tenía todo eso preparado y Mercado Libre explotó en la pandemia y se llenó de plata, porque tenía todo armado, tenía la estrategia alineada con sus procesos. Vuelvo al ejemplo de Falabella. Falabella tenía sus canales de e-commerce, pero voy a poner cualquier número, sería el 10%, el 20% de las ventas, lo que hacía por la web y el otro 80% en sus tiendas. Acá, ¿qué hizo? Empezó a vender todo por internet. ¿Qué le pasaba durante el primer semestre del 2020 a alguien que compraba por Falabella? Recibía promedio las compras en 60 días. ¿Mm? Yo compré un montón de cosas porque aprovechaba las ofertas, pero tardaban 45, 60 días en las entregas. ¿Y eso por qué? Porque no tenían diseñado procesos logísticos que acompañen a esa venta e-commerce. Entonces se le generaba un cuello de botella. Vendían un montón, pero no tenían los procesos logísticos diseñados para poder entregar todo eso que vendían. Entonces, fracasaron. Tuvieron problemas y eso afectó su prestigio. Si bien la empresa ya había decidido irse de la Argentina, si no hubiera tomado esa decisión, probablemente le hubiera costado después remontar. ¿Eso por qué? Porque tuvieron que rápidamente cambiar la estrategia, pero no cambiaron el proceso que acompañe. Entonces la velocidad comercial se incrementó y la velocidad logística de entrega no. ¿Eh? La estrategia la cambié, los procesos no. Desalineé la estrategia con los procesos. Y eso es algo que muchas empresas cometen, errores que muchas empresas cometen. Entonces, el primer principio que todos tenemos que conocer a la hora de definir procesos es, che, tengo que tener un buen ajuste estratégico. Siempre tengo que tener alineada la estrategia y los procesos. ¿Mm? Segundo, los procesos individuales son los componentes básicos que luego finalmente crean toda la cadena de valor de la empresa. Y el efecto acumulado en la satisfacción del cliente y la ventaja competitiva es enorme. Esto es la idea, pensar la idea de el cliente interno, no solo del cliente externo. El cliente interno es el que me sigue a mí dentro de la organización en el proceso. Si yo soy el vendedor, el que me sigue a mí en el proceso es la persona de logística que tiene que preparar el pedido.
Por lo tanto, yo tengo que trabajar eficientemente para darle un producto terminado a quien va a entregar o preparar la entrega, para que esa persona lo pueda hacer eficiente. ¿Y quién es el cliente interno del área logística? El transportista. Y si yo voy pensando cada etapa así, el que se termina beneficiando es el cliente externo, ¿ok? Entonces, tengo que pensar en términos de cadena de valor, acumulando, ¿m?, y agregando valor en cada etapa del proceso. De esa manera, el cliente final se va a ver beneficiado por una cadena de valor eficiente y eficaz. Y el último dice que ya sea que los procesos que intervienen en la cadena de valor sean ejecutados internamente por mí o por proveedores externos que yo contrate, la gerencia siempre tiene que prestar atención, especial atención a las relaciones entre los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tercerizar parte del proceso, se lo puedo dar a un proveedor que lo haga mejor que yo, que esté mejor armado. Lo que yo no puedo es deslindar mi responsabilidad y decir, se lo di a otro. Algo normalmente común que se terceriza en las empresas es la logística. ¿Por qué? Porque la logística es muy cara para organizar internamente. Yo tendría que comprar una flota de camiones, tendría que siempre tener un mantenimiento de esos camiones, o sea, tendría que hacer muchas cosas que no es lo es. Yo puedo ser muy bueno fabricando un producto, entonces me enfoco en eso. Hay gente, hay empresas que están muy bien organizadas para entregar, para hacer entregas, para manejar la logística. Entonces yo lo puedo contratar a él que lo va a hacer mejor que yo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta siempre? Que ese señor me está representando a mí, que si el cliente recibe la mercadería en mal estado el embalaje, por ejemplo, o tarde, yo le digo, mira, como pasa en Mercado Libre, ¿no? Si vos pagas tanta plata, lo recibís mañana. Bueno, yo pago un valor, un dinero como cliente, para mañana tener la mercadería. Si yo pago eso y la mercadería me viene con el embalaje roto, y la verdad que no me va a gustar. Entonces yo no puedo decir yo no tengo nada que ver, señor, eso fue culpa de Andreani. Porque el cliente va a decir, a mí no me importa nada, yo te compré a vos. Así que el señor que me trajo la mercadería hasta la puerta de mi casa es como si fueras vos. Entonces yo tengo que mantener la misma calidad y le tengo que decir a ese personaje que me está haciendo mi trabajo y le pago un servicio por hacer mi trabajo, que lo tiene que cumplir con la misma calidad. ¿Sí? Entonces, estos tres principios son importantísimos y no puedo dejar de pensar en ellos a la hora de diseñar la estrategia de procesos. ¿Cómo voy a diseñar un procedimiento, un proceso? También hay 4 decisiones principales que tenemos que pensar en términos de proceso. En 4 cuestiones principales. Primero, la estructura que le voy a dar a ese proceso. ¿Sí? Ahí, cuando yo piense la estructura del proceso, voy a estar pensando cómo voy a diseñar el proceso en función de los recursos que yo necesito, cómo voy a repartir los recursos internamente, qué características va a tener. O sea, es como si yo pensara en la carcasa de ese proceso, ¿no? ¿Cuántas áreas va a tener? ¿Cuáles son los controles? La estructura en sí del proceso. Después, como dijimos que el cliente es una pata importantísima, yo le diría que es todo el foco hay que ponerlo ahí, también tengo que entender cuál va a ser la participación del cliente en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si va a tener muy poca o casi nada de participación o si va a tener mucha participación. Si yo vendo alimentos, la participación del cliente existe porque él va a comprar el alimento,
pero no es lo más importante. O sea, la participación va a ser pequeña en términos de todas las cosas que yo tengo que hacer. Va a comprar en un momento, ¿sí? En cambio, si yo estoy dando un servicio, supongamos que yo soy una clínica privada de atención médica, la participación del cliente ahí va a ser muy importante. O, o va a llamar en forma telefónica para obtener un turno, se va a presentar el día de la consulta médica y ahí va a haber atención del área de recepción y de la historia clínica. Y por último, la relación que va a mantener con el médico. Fíjense, hay 3 momentos en donde va a haber mucha participación. Y yo les pregunto, cuando hay mucha participación del cliente en el proceso, ¿cuál sería el tema? ¿Cómo lo ven eso? ¿Como un problema, como una virtud? Genera valor al producto, ¿Cómo, perdón? que genera valor al producto, pues, ¿Y por qué? A ver. y en tratar de mejorarlo o que pueda dar su opinión, digo yo. A ver. Si dijimos hace un ratito que el cliente hoy pasa a ser lo más importante y el cliente va a ser el que me va a elegir o no de acá en más, ¿sí? Me va a probar y la próxima vez me va a elegir o no en función de la experiencia que haya tenido. Eso por un lado. Y si yo tengo un proceso en el que el cliente solo tiene una participación comprando versus un proceso donde la participación es mínimamente en 3 etapas. Cuando pido el turno, la recepción y cuando me atiende el profesional. Hay 3 momentos del cliente. O sea, en 3 momentos ese cliente va a participar. Por lo tanto, no lo tengo que ver como un problema. A ver, va a ser un problema si mi nivel de servicio es malo, pero si no, puede ser una oportunidad, porque dijimos, si el cliente me va a elegir, ¿sí? Cuanta mayor oportunidad tengo de estar en contacto con él, mejor, si yo creo que hago las cosas bien. Ahora, si mi proceso, sí, o lo puedo perder más fácil. Por supuesto, por supuesto. Digo esto, la experiencia, la posibilidad de ese contacto, como bien decís, Carla, me va a permitir más posibilidad de fidelizarlo, pero también, no es lo que buscamos, por supuesto, pero también la mayor posibilidad de perderlo, ¿sí? Entonces, en cada momento que yo tenga ese contacto con el cliente, me voy a jugar un montón de cosas. Por lo tanto, tengo que ver a la hora de armar el proceso cuánta participación voy a tener. ¿Por qué? Estefanía dice, eso también genera confianza. Claro, claro, son oportunidades que yo tengo. ¿Las aprovecho o las desperdicio? Eso depende de mí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo tendré que tener en cuenta, en función de lo que dijimos, ¿no? De esta posibilidad de fidelizarlo? ¿Por qué tendré que analizar cuántas y cuánta intensidad va a tener esa relación? ¿Para qué me servirá entender eso a mí? Supongamos que ustedes tienen que pensar un procedimiento de atención al paciente, ¿no? Desde el momento que llama para pedir el turno hasta que el médico lo atiende. ¿Por qué les interesará saber, che, cuántas veces voy a tener contacto con el cliente? ¿Qué van a hacer con esa información? Para mejorar. Sí, para mejorar, pero para mejorar tienen que pasar cosas. Yo estoy hablando, no para tener una estadística, no. Esas son cosas que yo puedo obtener, pero a la hora de que yo estoy pensando, por ejemplo, la estructura
del proceso, como decía en la primera parte. ¿Por qué necesito entender cuántas veces voy a tener que interactuar con el cliente? En base a eso, ¿qué pensaré y qué dispondré? ¿Cuántos procesos hay, profe? O sea, ¿en cuánto se dividen los procesos? Bien, ok, eso puede ser, claro. ¿Cuántos procesos o cuántas etapas del proceso? Sí. Está bien, Entiendo. y cuando sé cuántas La etapas del estrategia, proceso, y bueno, la estrategia es lo que todo esto habla de la estrategia, pero una vez que sé, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué voy a utilizar en cada Los proceso? recursos. Muy bien, Camila, los recursos. Los recursos. A ver, yo les pregunto, ¿será importante saber que 3 veces, por ejemplo, en este proceso yo tengo que atender a una persona? ¿Y con qué intensidad voy a tener que atender la persona? Veámoslo un minutito, vamos al final de la etapa, cuando se atiende con el médico. ¿Cuántos recursos tengo que tener ahí? Un médico. Por lo general, cuando nosotros vamos al médico, salvo que tengamos una complejidad o que nos tengamos que operar, nos atiende un profesional. Ahí necesito de un profesional, ¿ok? ¿Qué tendré que pensar ahí? Lo que muchas veces no pasa. Che, que el profesional atienda, no sé, por decir un número, ¿no? 20 pacientes por día, porque si yo le pongo 60, ¿qué es lo que va a pasar? Que a cada uno lo va a atender mal, no le va a prestar atención. En cambio, si yo digo, bueno, 20, solo 20, le dedica tiempo. Ahí va a haber mucha intensidad en el servicio. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros vamos al médico, queremos que el médico nos revise, queremos, si nos dice que hay alguna complejidad, queremos que nos la explique. Entonces ahí hay mucha intensidad del servicio. Ahora, al principio, cuando yo pido el turno, les pregunto a ustedes, si alguno ha tenido la experiencia, ¿qué pasa cuando yo llamo para pedir un turno que por lo general ahora son telefónicos y no me atienden, y no me atienden, y no me atienden, y suena, y me dan 3 teléfonos y todos están ocupados? ¿Qué me pasa a mí como cliente? Los pacientes somos clientes también. ¿Qué me pasa a mí? Bronca, En mi profe. caso, yo me enojo. Entonces, Bronca, sí. si puedo me voy Reprogramás el a... turno. Bien, entonces, bueno, eso es lo que tengo que pensar. ¿Ven? Ya están pensando en procesos. Yo tengo que pensar, che, ¿cuál es la probabilidad de llamados que voy a tener por día y cómo los atiendo? Eso lo tengo que pensar. Supongamos que eso lo manejo bien. Supongamos que ese trabajo lo hice perfecto y atiendo perfecto a toda la gente. Sí, ¿querías decir algo, Juliana? Ok, capaz que Ah, se te escucha muy como entrecortado. Bueno, entonces supongamos que yo hago ese trabajo bien y pongo los recursos necesarios para poder contestar todos los llamados y doy todos los turnos posibles. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si cuando toda esa gente que pidió el turno va a la clínica? Porque lo general que hacemos, vamos a la clínica y tenemos que hacerla toda la admisión, pasarle la obra social y todo eso. ¿Qué pasa si ahí tengo solo 2 personas atendiendo? ¿Qué genero? No sobre turnos. Disconformidad. Retraso. Retraso, ¿por qué? Porque voy a generar lo que se llama un cuello de botella. Tengo una cantidad de recursos así para recibir llamados y una cantidad así para recepcionar a las personas. Entonces, es un cuello de botella, vienen todos así y acá se frenan. Entonces,
acá estaba conforme. Che, qué bárbaro, sabés que llamás y enseguida conseguís el turno. Cuando voy a la clínica, vos sabés que estuve 1 hora para poder pasar y se me perdí el turno. Porque yo llegué 15 minutos antes del turno y estuve 1 hora esperando y cuando fui, el médico ya se había ido. Entonces, tengo que ver en cada etapa cuántos son los recursos que yo tengo que asignar. Y para eso, lo primero que necesito es, che, ¿cómo va a participar el cliente en este proceso? ¿Ok? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces es qué recursos necesito poner yo a disposición para atender a ese cliente / paciente y que esté satisfecho? Si yo no pienso así, supongamos que yo dijera, bueno, a ver, tengo tanto personal en la clínica, los médicos son los médicos, el resto digo, bueno, la mitad lo pongo a atender llamados por teléfono y la mitad los pongo a atender cuando llega la gente a la clínica. Eso, que parece razonable, puede no tener nada que ver, porque la cantidad de llamados que puedo tener puede que no tenga relación con los que finalmente vienen a hacerse atender. Entonces, tengo que ver cantidad de veces que interactúo con el cliente, intensidad de ese contacto. Por último, cuando se atienda con el médico, tengo que saber que el médico tiene que atender bien a ese paciente, porque si no voy a tener otro problema, ¿sí? Entonces, segunda cuestión, la primera era cómo estructuro el proceso, la participación del cliente. ¿Por qué? Porque dijimos que el cliente es aquel que yo quiero cuidar y quiero fidelizar, como decía hace un ratito. La tercera cuestión que tengo que analizar es la flexibilidad de los recursos. Esto es, la facilidad con la que los empleados y las máquinas, el equipo, manejan una amplia variedad de productos, niveles de producción, tareas y funciones. Acá es si yo estoy armando un proceso para fabricar. Yo puedo tener distintas maneras de fabricar, ya lo vamos a ver. Puedo fabricar por lotes grandes, por lotes pequeños, puedo hacer una producción en masa o puedo trabajar a pedido. Y es probable que para eso necesite dos cosas distintas. Un tipo de maquinaria y una capacitación de los operarios. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que tengo flexibilidad? Cuando todos los operarios, todos, pueden trabajar indistintamente en cualquier máquina o las máquinas, cualquier máquina, puede hacer cualquier producto. Entonces yo tengo la máquina A, B y C, y con la máquina A, B y C puedo hacer cualquier producto. No con la A solo puedo hacer los productos, no sé, de bebidas, con los B puedo hacer solo las galletitas y con los C las golosinas, porque ahí no tengo flexibilidad. Puedo tener las máquinas paradas que hacen galletitas y sobreproducción de las que hacen golosinas. Entonces no hay flexibilidad. Lo mismo, tengo las máquinas, pero la gente no sabe fabricar distintas tecnologías. Entonces, en función de esa flexibilidad, en función de esa, capacitación de la gente y de ese tipo de máquina, yo voy a tener flexibilidad o no. Si tengo flexibilidad, puedo atender distintos pedidos. Si no tengo, no. Y por último, la intensidad de capital, que es la mezcla de equipos, habilidades humanas que van a intervenir en el proceso. Y en definitiva, el dinero que yo tengo para eventualmente conseguir flexibilidad. Porque si yo tengo maquinarias que hacen solo determinados productos, me entra un pedido importante, puedo ir a comprar una máquina nueva si tengo el capital, si no, no. O puedo pagar capacitación para los empleados o no. Entonces son 4 cuestiones que yo tengo que tener muy bien, muy claras a la hora de pensar y definir los procesos. Bueno, la estructura. Una de las primeras decisiones que tiene que tomar un gerente, un líder que va a diseñar el proceso, es pensar qué tipo de proceso va a ser mejor
va a atender mejor la calidad, el tiempo, la flexibilidad y el costo. Son las variables que yo tengo que mirar. Calidad del servicio del producto, tiempo que me va a llevar, flexibilidad para entrar y salir de diversas variantes y cuánto todo eso me va a costar. ¿Sí? Y acá es lo más importante. La primera decisión que yo tomo es, me paro y digo, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Un proceso que genere un servicio o un proceso que fabrique un producto? Porque son cosas totalmente distintas. Una cosa es fabricar un producto y otra cosa es brindar un servicio. Más o menos lo estuvimos viendo en las características. ¿Por qué? Porque cuando yo brinde un servicio, que puede ser vender, que puede ser otorgar una línea telefónica, un servicio de internet, de streaming, un servicio de salud, va a haber mucho contacto de cliente. Y cuando yo fabrique un producto, va a haber mucha mezcla de máquinas, insumos y mano de obra, ¿no? Entonces, una cosa es como que va para un lado y otra cosa va para el otro. Entonces, son las cuestiones que yo tengo que pararme y analizar antes de empezar a diseñar. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer 10 minutitos de break y 20 y 20 retomamos. Dale, profe.